analista político, consejero, presidente del IFE en algún momento de su vida. José Goldenberg, gracias por estar por acá. ¿Cómo le va? Buenas noches, Javier. Es un gusto estar Gracias por estar por acá. Se nos fue Barovero de la portería del Necaxa. Sí, no solo él. Varios. También Alvarado, Lipnovsky. Espero que no lo desmantelen. Espero que no, después de quedar campeón. Eso es uno de los problemas de haber suprimido el descenso, ¿eh? Sí. Digo, y nada más para que quede. Que los equipos se pueden relajar. Bueno, no había visto ese análisis, pero sí, tienes absoluta razón Pues, de lo que podría pasar con nuestros Rayos. Por eso empiezo con esa pregunta aquí en nuestra conversación. ¿Cómo ves estos días? ¿Los calificarías días convulsos, días normales de una democracia? Estas semanas de campaña electoral, faltan 5 semanas. ¿Cómo ves? ¿Cómo sientes al país? En lo que se refiere al proceso electoral, creo que es un proceso que marcha sobre rieles. ¿A qué me refiero? Hay partidos, coaliciones fuertes, con arraigo, han presentado sus candidatos. El Instituto Nacional Electoral está organizando la elección. Se sabe que la capacitación de los funcionarios de casilla va muy adelantado. Seguramente toda la infraestructura estará lista, la gente está informada, ya van 2 debates, habrá 3. Sin embargo, creo que nuestras elecciones transcurren en un ambiente con un humor público muy agrio. Hay un hartazgo muy fuerte, hay signos muy preocupantes como el hecho de que precandidatos y candidatos hayan sido asesinados en diferentes regiones. ¿Eso es de lo más preocupante? ¿Cuál es el sí. foco rojo principal de esta elección? Pues yo creo que la violencia, pero el tema de la violencia no es un asunto que incumba solamente a las elecciones. El problema de la inseguridad y la violencia es un tema que ha empañado la convivencia social en nuestro país. Es decir, es un fenómeno que ha dejado una cauda de muertos, desaparecidos, familias quebradas, zonas prácticamente tomadas por las bandas delincuenciales, y eso ha generado incluso un temor, una zozobra en la convivencia cotidiana. Y bueno, sería difícil pensar que las elecciones son ajenas a ese fenómeno. Esa realidad, claro. Ese es un tema que hay que afrontar todos, porque hemos llegado a unos niveles inconcebibles, ¿no? ¿Con tu experiencia ves distinto el humor público agrio? ¿Ves Sí. una polarización mucho más radical? No, veo que incluso no hay la ilusión, la esperanza que despertaban los procesos electorales, incluso aquellos que eran marcadamente inequitativos. Por ejemplo, los procesos luego de la reforma electoral de 1977, estoy pensando en 79, 82, 85, antes de las grandes elecciones del 88, eran procesos electorales donde ganadores y perdedores estaban predeterminados. Las condiciones de la competencia eran marcadamente inequitativas, pero dado que se habían integrado al mundo institucional electoral nuevas ofertas, creo que había la ilusión de que ese multipartidismo en juego, si se iba fortaleciendo, iba generando fenómenos de alternancia, iba equilibrando a las fuerzas en los congresos, iba a generar un ambiente político mejor y que iba incluso a generar un contexto de exigencia para los políticos mucho mayor, es decir, que iba a haber una especie de emulación a la alta. Aunque se supieran los resultados, aunque se supiera que se iba a perder. Ese nuevo equilibrio. Pero el horizonte era aventuroso, ¿no? Y yo veo ahora que hay mucho desencanto, mucho malestar, mucho enojo, y no es para menos, es decir, hay nutrientes muy poderosos de ese enojo. Ya lo han dicho mucha gente, está ahí la corrupción, está esto que hablábamos, la espiral de violencia, está también una economía que no crece con suficiencia, están nuestras ancestrales desigualdades, está nuestro contrahecho Estado de Derecho. Es decir, hay una serie de elementos que en efecto han generado un humor público, decía yo, muy agrio, muy escéptico, muy desencantado, y eso es lo que más me preocupa con las instituciones y los sujetos que hacen posible la reproducción democrática. ¿A qué me refiero? Todos sabemos o deberíamos de saber que no hay democracia sin políticos, sin partidos, sin parlamentos y sin gobiernos. Y sin embargo, esas 4 figuras en el imaginario público están muy desacreditadas. Entonces, creo que ya lo platicábamos alguna vez, mi temor es precisamente que ese
descontento con los sujetos y las instituciones que hacen posible la democracia acabe convirtiéndose en un desencanto, o se está convirtiendo en un desencanto con la propia democracia. De hecho, tienes un libro muy interesante. Exactamente. Que recomendamos, por cierto. Un libro ahí, Cartas a una joven desencantada de la democracia. Para que lo revisen, en donde va a fondo, y de manera de verdad muy fácil de leer, muy explicativo. Pues muchas gracias. A ver, hablemos de los debates. Me interesa saber tu opinión. ¿Qué te han parecido? ¿Qué te han parecido los debates? El primero y este que era, desde mi punto de vista, yo lo veo así, tal vez la experiencia electoral, pues vaya, no creí que me tocaba verlo. Qué bueno que me tocó ver el tema de tener ciudadanos cara a cara con los candidatos. Yo creo que ha habido varias novedades venturosas. La primera es la flexibilización de los debates. Digan lo que digan, el INE ha hecho un esfuerzo y creo que lo ha logrado porque los debates sean más ágiles para fomentar el debate entre los propios candidatos y, como bien dices tú, hoy los periodistas no son solamente facilitadores del diálogo, del intercambio, sino son actores, preguntan, y en el último debate incluso pues un grupo de ciudadanos seleccionados que pusieron sus preguntas sobre la mesa. Y en ese sentido, desde que yo tengo memoria, que es desde el 94, que se hizo el primer debate entre candidatos presidenciales, este es el del mejor formato. Ahora bien... ¿Te emocionó muchísimo el del 94? El del 94 fue muy relevante, porque hay que recordar en qué contexto se dio. Es decir, había sucedido el 1 de enero el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y luego vino el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Entonces, la tensión se sentía en el ambiente, y creo que en aquel entonces todos los candidatos, los partidos y el propio gobierno federal supieron generar condiciones para distensar y darse garantías mutuas de que el proceso electoral iba a salir bien. Son los famosos acuerdos de Barcelona que estuvo, digamos, encabezando el entonces secretario de Gobernación Jorge Carpizo, con los representantes de los partidos. Y uno de los acuerdos fue llevar a cabo un debate que sería televisado por primera vez en la historia del país, momento, que significó, entre otras cosas, que los candidatos reconocían la legitimidad de sus adversarios. Es decir, tuvo un enorme sentido, digo yo, político, pero fue un debate muy rígido, muy cuidado. Los candidatos se dieron a sí mismos unas condiciones que hoy, por fortuna, creo que están superando. Pero no quiero dejar de decir esto. Sin embargo, a pesar de que han sido más ágiles, a mí, en lo particular, sí me decepcionó el nivel del debate. ¿Por qué? Es decir, me da la impresión que se les dificulta mucho a los candidatos asumir la complejidad de los problemas, que es más fácil en términos comunicativos intentar acuñar alguna frase venturosa, pegadora, que entienda la mayor parte de los televidentes, y de esa manera yo creo que se adelgaza mucho la discusión, porque lo que están abordando son problemas auténticamente complejos, que a veces no es posible, si se quiere dar un diagnóstico medianamente enterado, ilustrado, complejo, y al mismo tiempo poner algunas propuestas sobre la mesa, no se pueden simplificar, y yo creo que al final el debate... baja de nivel en contenido. Exactamente. Pero no sirve más, maestro Goldenberg, el tema de este tipo de debates, el town hall con la gente, como incluso sacarlos de su zona de confort, más bien como está muy bien. Un tema de que verlos más natural, verlos cómo caminan, algunos caminan, otros se sientan, vaya, como que tiene esa dosis también, ¿no? No, sí, por eso digo que el formato hoy es mucho mejor que el del pasado, es más flexible, creo que en efecto, tal como tú lo señalas, podemos ver las destrezas y las debilidades de los candidatos de mucho mejor manera, el confrontarlos primero entre ellos, confrontarse con periodistas y confrontarse con público, bueno, eso ya en sí mismo es un avance. ¿Qué te parecieron los moderadores? Bien, en algunos casos, en este último debate, un poquito sobreactuados, creo yo.
Pero en general bien, digo, pues cada quien imprime su estilo, cada quien... Sí, es un propio estilo. Ahora, es la primera ocasión que se hace, también era... Sí, también. La verdad es que sí, son muchos elementos, la novedad, por supuesto, el tema de tener la selección, que yo espero de verdad que el INE haya documentado eso, porque va a servir mucho explicarle a la gente cómo llegamos a esos 42. No pasó nada que se saliera del guión, se puede llamar así, de que alguien gritara o de que alguien se saliera. Pero luego la gente no se da cuenta del trabajo que hay para llegar a eso, ¿no? No, ¿cómo no? No, es un trabajo donde la autoridad electoral tiene en primer lugar que concertar las voluntades de los candidatos. Eso a fuerza. Ya sé que en la ley se establece que por lo menos debe haber 2 debates entre los candidatos presidenciales, pero ahora el INE avanzó que fueran 3 y todos aceptaron. Entiendo que todos aceptaron que el formato de los 3 debates fuera diferente. Entiendo que todos llegaron a un acuerdo para establecer el temario. Entiendo que todos aceptaron quiénes eran los moderadores. Es decir, todo eso que al final uno lo recibe como de manera natural. Un domingo por la noche, un martes por la noche, todas todas esas son construcciones políticas que tienen un cierto grado de dificultad y creo que en ese sentido está muy bien. Y creo, como tú bien decías, que al final de cuentas las personas que están viendo el debate sí se forman una opinión, pues, de quién es quién. Es que yo creo que ya no hay paso atrás, ¿no? No, no debería. No debería. O sea, las próximas elecciones uno esperaría este nivel de formatos, me refiero, que sean diversos, que haya gente, entonces incluso ampliarlos, digo yo, porque hoy en la ley solamente establece la obligación de los debates presidenciales. ¿Por qué no entre los que encabezan las listas para senadores? Sí, claro. ¿Por qué no entre los diputados? Es decir, la cultura del debate creo que la debemos aceitar, alimentar. Dicen los libros de texto que los procesos electorales son para eso, para que la gente descubra cuáles son los problemas que tenemos enfrente y cuáles son sus posibles soluciones. Ahora, creo que esto no se está cumpliendo del todo. Lo que me mortifica un poco pues, es la estridencia, la simplificación, el chiste barato, que eso pues, al final de cuentas también impacta y degrada a veces el debate y el intercambio, ¿no? A ver, yo creo que es muy claro el desempeño del INE, me parece que va en tiempo y forma, lo mencionábamos. Esta opción de los debates se están innovando. Yo creo que, y lo hemos dicho aquí, varias palomitas, por lo menos en este proceso del Instituto Nacional Electoral. ¿Pero crees que existe un desprecio a la democracia en general por la sociedad? Que se siga, que a pesar de estos esfuerzos, a pesar de que las cosas van marchando bien en el proceso, haya desconfianza, haya desprecio. Hay desconfianza, hay desprecio, pero también hay una enorme convergencia, y eso quizá vale la pena subrayarlo, en lo siguiente. No hay partido político, no hay corriente de opinión, no hay medio de comunicación, no hay organización de la sociedad civil. Es decir, no hay una fuerza significativa dentro de la sociedad que no diga estar comprometido a que la única fórmula legítima de arribar a los cargos de gobierno y legislativos es la fórmula electoral. Ese es un gran basamento que se ha construido en México en los últimos años y que debemos saber apreciar. Pero creo también que hay mucho desgaste de la imagen de la política a la cual se identifica única y exclusivamente con corrupción, con incompetencia, con tontería. Y yo creo que si bien, bueno, los casos de corrupción están a la vista, si bien es cierto que hay mucha tontería y hay mucha ineficacia, creo que deberíamos de ponderar aquellas instituciones, aquellos agentes, aquellos sujetos que realizan una labor que nos permite, de alguna o de otra manera, vivir mejor. Pero yo creo que el proceso electoral es un proceso electoral muy aceitado. Es decir, ya no se discute lo que se discutía hace 20 años, que si el padrón electoral está bien, eso ya ni lo hemos oído, que si la organización, sí, que si van a instalarse que si la capacitación de los funcionarios, bueno, que si la papelería electoral, que si el programa de resultados electorales preliminares, todo eso, la verdad, es un basamento muy sólido. Y precisamente como es muy sólido, pues mucha gente ya no lo aprecia. Pues, ¿por qué? Porque ha funcionado una y otra y otra y otra vez y va a volver a funcionar en el 2018. A ver, en cuanto a coyuntura, está ahorita la polémica, lo escuchabas, las voces antes de entrar a esta entrevista, de la reimpresión de las boletas.
El Frente dice, yo creo que hay que reimprimirlas porque está el nombre de Margarita y eso no debe ser porque ya se bajó de la contienda electoral, ya renunció a su candidatura independiente. ¿Cuál es la postura de José Woldenberg ante esto? Bueno, la lectura. A ver, si hacer las boletas se hiciera tronando los dedos, sería lo óptimo para ajustarla. Pero todos sabemos, y lo deben de saber por sobre todos los candidatos, las coaliciones, los partidos, todos saben que el proceso de impresión de las boletas en nuestro país es un proceso muy complejo, con una gran cantidad de candados de seguridad. El primero y quizá más importante es el del papel. Las boletas en México no se hacen en un papel cualquiera, se hacen en papel seguridad. Un papel... Muy presumido, hay que decirlo. Muy presumido, y yo te comentaba, es digno de orgullo y al mismo tiempo de pena. Es decir, es un papel que se le pide a una determinada fábrica que tenga una serie de características. Sí, 9 candados de seguridad. No, es decir, para que sea infalsificable, y a la que se le pide también que haga un volumen determinado y solamente ese volumen, precisamente para tener un control de las boletas muy fuertes. En nuestro caso, las boletas están, digamos, se dice en qué municipio se va a votar, están numeradas en el lomo, es decir, hay un control muy fuerte. Entonces, el INE avisó en su momento, incluso hubo una ceremonia en los talleres gráficos de México diciendo, empezamos... Cada uno de los representantes con lupa, vio el nombre y todo. Y dijeron, estamos arrancando la impresión de las boletas para que no hubiera, que alguien se sintiera sorprendido. Entonces es un proceso lento, complicado, costoso, que además está encadenado a otros procesos. Es decir, los tiempos de impresión, el INE tiene que ver los de los candidatos a diputados, los de candidatos a senadores, claro, los candidatos presidenciales. Y según entiendo yo, técnicamente ya no es posible, digamos, hacer otra impresión de las boletas. Pero bueno, vamos a ver qué decide, entiendo, primero el INE y eventualmente la última palabra la tendrá el tribunal. Yo esperaría que no se volviera un conflicto, ¿no? El tema de la impresión de las boletas, que al final de cuentas, hombre, se ha publicitado con suficiencia que la candidata independiente Margarita Zavala ha declinado y que está fuera de la contienda. Se podría, eso sí, pues, intensificar esa campaña por quienes la sintieran necesaria, ¿no? Hay disyuntiva, ¿no? Si se toma como voto nulo o como... no registrado. O no registrado. Al final es prácticamente lo mismo. No toma relevancia, le pregunto, maestro, por el tema tal vez de si es una elección cerrada. Eso sí, que cuando el número de votos anulados sí, en una casilla rebasan un cierto porcentaje, ¿no? Se vuelve a contar toda la... Bueno, es que ahí hemos ido metiendo candados y más candados. En la última elección se recontaron 70,000 casillas. ¿Y qué se demostró? Eso es lo que es interesante, que el recuento que se había realizado en las mesas directivas de casilla era en lo fundamental correcto. Los resultados no cambiaron. Pero bueno, si hay que dar garantías de seguridad y demás, pues lo lamento por los funcionarios que van a estar en los comités distritales haciendo ese cómputo. Pero si alguien quiere certificar una y otra vez que el cómputo está bien hecho, pues que se realice, ¿no? ¿Qué te han parecido los candidatos? ¿Cómo los has visto? Pues cada quien, digamos, jugando su rol, tratando de ganar la adhesión de los ciudadanos. La figura del Bronco, descalificando. por ejemplo. Yo creo que es muy lamentable para mí, ¿no?, que alguien que pretende ser candidato a la presidencia de la República explote las peores pulsiones que están instaladas en la sociedad mexicana. Cuando alguien cree que va a ganar la adhesión de la gente diciendo hay que cortarle la mano a los ladrones, hay que militarizar las preparatorias, cuando explota este prejuicio antipolítico, todo el mal proviene de los partidos, hay que quitarles todo el dinero a los partidos, hay que acabar con el asistencialismo porque es derroche de recursos. La verdad es que me parece un discurso excesivamente elemental, por no decir primitivo, y lo que más me preocupa es que sí creo que va a conectar con alguna franja, por supuesto no mayoritaria, pero con alguna franja del electorado mexicano.
A mí quizá es la candidatura que más, ¿cómo llamarlo? Que no es que decepcione, sino que nos habla de que en México también se pueden generar campañas muy antipolíticas, muy antidemocráticas y que no se compadecen de este piso que se ha estado intentando construir, aunque sea de manera muy lenta y contrahecha, que es el de respeto a los derechos humanos, ¿no? Como base. Como base para la convivencia, a partir de ahí, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, ¿has visto algún cambio? ¿Un viejo conocido de la política nacional? ¿Otra campaña? Pues un gran cambio, ¿no? Sino quizá la nueva coalición que lo soporta ahora, ¿no? Que desde mi muy particular punto de vista, no solamente esa coalición, sino las tres coaliciones, creo que fueron conscientes de la enorme fragmentación política que hay en el país, decidieron que había que sumar, porque ninguna fuerza política por sí sola podía ganar, y entonces sumaron, pero sumaron de una manera más que pragmática, claro. Y pragmática y personalista, y entonces todos los signos de identidad del pasado, ¿sí? La ideología, la historia, las tradiciones, los planteamientos, se han ido reblandeciendo de una manera muy espectacular. Es un fenómeno no solamente mexicano, sino que corre por todo el mundo, pero que a mí en lo particular sí me preocupa, porque creo que los partidos, las elecciones, más la disputa política tiene sentido cuando los electores, los ciudadanos pueden identificar proyectos diferenciados. Y ahora, pues lo que hay son unas combinaciones pragmáticas donde se han diluido mucho los contornos ideológicos. Hombre, hablando de combinaciones pragmáticas, pasemos a Ricardo Anaya, representante del Frente. O sea, también ahí hay una coalición, digamos, por eso digo que las tres coaliciones hay un grado de pragmatismo muy alto. De todas maneras, digamos, Anaya, pues hasta donde yo alcanzo a ver, pues es una gente bastante articulada, ¿no? Es capaz de debatir, incluso de innovar, y pues la enorme dificultad de él, como del resto de las coaliciones, no solamente de él, es esto, es decir, es un escenario político demasiado nublado, demasiado sujeto a las personas, más que a las instituciones, que esos son los partidos políticos. Es decir, a todos nos ha tocado estar en una mesa discutiendo sobre las elecciones y ya no te preguntan por qué partido vas a votar, por qué persona. Es decir, estás con López Obrador, estás con Anaya, estás con Mid. Sin embargo, yo creo que con Mid no pasa tanto esto, ¿no? Sí, con Mid hay una carga importante del partido. Pero el propio partido, el PRI, intentó, creo que no funcionó al final, pero intentó que su candidato tuviera márgenes de independencia en relación al propio Partido Revolucionario Institucional. Creo que ese fue el diagnóstico, aunque lo estoy especulando, ¿no? Pero el solo hecho de haber dicho es un candidato que no pertenece al PRI, pues de alguna manera, entiendo yo, ellos imaginaron que podía atraer a personas o a votantes que tuvieran una relación más crítica con el partido, ¿no? Al parecer no funcionó, No cuajó. Estuvo hoy con Kofi Annan. Te invitaron por ahí a una mesa con Kofi Annan. Se presentó un informe sobre integridad electoral que es resultado de un evento que organizó la Fundación Kofi Annan aquí en México en agosto del año pasado. Y que trata de ser un tema, digamos, el tema de la integridad electoral en América Latina, no solamente en México. Es un documento muy interesante. ¿Qué te pareció? Pues eso, interesante porque existe la preocupación ahora, digamos, allá por los años 70, la preocupación era cómo construir democracias o cómo restablecer democracias luego de las dictaduras militares. Ahora lo que se está observando es que hay un debilitamiento de la adhesión a los sistemas democráticos y otra cosa, que dentro de los sistemas democráticos hay algunos signos que indican que incluso por vías democráticas se puede acabar construyendo regímenes autoritarios. Y eso es lo que preocupa. Digo, creo que el ejemplo más extremo pues es el de Venezuela, ¿no? Sí. Vaya, pues ahí son imágenes, por supuesto, de esta plática que tuvo Lorenzo Córdoba con Kofi Annan
Esa fue la que se realizaron, creo que en el INE. Sí. Esa fue ayer. Esa fue ayer, justamente. Ahí la participación, ya confían, ya se regresó, ya no está en la Ciudad de México, pero bueno, alcanzó. Y está, creo, si alcanzo a ver bien, es la expresidenta, es la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Ahí está. Exactamente. Y para terminar, José Woldenberg ya sabe por quién va a votar. Pues todavía no, la verdad, y además si supiera, No, creo nada más, que diría que el voto es secreto. O sea, no, nada más sabe por quién va a votar. No, pero además, a ver, yo creo que es absolutamente legítimo que la gente se alinee y haga campaña y diga claro, que va a votar por él, y por X o por Y y por Z, y que se encante con algún candidato y que se sienta entusiasmado y que debata con otros. A mí eso me parece natural, perfecto, no tengo nada que decir. Lo que sucede es que a mí en lo particular, y no quiero extender esta sensación a nadie más, a mí en lo particular, pues no acaba de convencerme ninguna de las candidaturas presidenciales, pero es un problema mío, no de los candidatos. ¿De nadie más? Exactamente, ¿no? Eso es todo. El día 2 de julio, el día después de la elección, juega el segundo lugar del Grupo de México contra el primer lugar del Grupo de Brasil. Todo indica que si nos va muy bien, si somos muy optimistas, por lo menos en el ámbito pambolero, nosotros vamos a pasar de segundos. ¿Por qué? Eso no es ser optimista. Ser optimista. ¿Con Alemania? Con Alemania eso es ser optimista. No. Ser optimista en el fútbol. Ser optimista en el fútbol es creer, y subrayo creer, no pensar, creer que México le va a ganar a Alemania, a Corea y a Suecia. Y a eso va uno de los partidos de fútbol. Eso es ser soñador, no optimista. Pero si uno no va con ese espíritu a los deportes, pues yo les digo, ¿para qué va? ¿Para qué va? Es decir, yo imagino cuando tú prendas la televisión, o yo prenda la televisión, o cualquier persona del auditorio prenda la televisión para ver Alemania-México. Lo cual, perdón, ese gesto habla mucho de tu generación. Ah, bueno, en efecto. Bueno, no hagas ostentación de mi vejez, digamos. Pero yo creo que hay que ir con la idea. A mí, por ejemplo, toda la idea esta de que el quinto partido y demás. ¿Y por qué no decimos que vamos a llegar al séptimo? Final. ¿Por qué no? Cuesta lo mismo. Cuesta lo mismo. Soñar. Sí, tienes razón. Pues entonces, Es que ahora, si nos va mal, tampoco pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Pues una selección de fútbol llega a un campeonato mundial y eventualmente pierde con otras selecciones de otros países. ¿Qué pasa? Hay que gozar el juego. Recuerdo perfecto una entrevista que hace, me parece, France Press cuando pierde Holanda en el Mundial de Brasil, cuando los dejan fuera. Ajá. Y están desde Ámsterdam siguiendo el partido tal, y entrevistan a un holandés después del partido y dicen, bueno, ¿y qué siente después de la derrota? Siento que voy a tener que ir a trabajar mañana, dice, la vida sigue. Pues sí. Y la vida se va. Y te lo planteaba así porque dicen que México podría estar ahí, México jugando contra Brasil, la mañana del 2 de julio, a las 9 de la mañana. Bueno, puede ser, es una posibilidad. Yo espero que le toque jugar porque pasó en primer lugar del grupo. Ya hablaremos también. Te invitamos a hablar de fútbol. No, muchas gracias. Sí, no. A mí me gusta el fútbol, pero no. Hacer comentarios sobre fútbol es otra cosa. José Woldenberg, gracias por estar esta noche por acá. Gracias, Javier. Es un gusto estar contigo. Es un siempre. placer, Gracias. de verdad. Bueno, pues vamos.